proiektuari esker aurrera atera zen proiektuetako baten ordezkariari baita ere. Gurekin da Koldo Mitxelenako zuzendaria eta kulturako zerbitzu burua, Patxi Presa, eta gaurkoan Meta kultura finantziatzeko eta kulturaren parte hartzeko bide berriaren inguruko nobedadeak aurkeztera gatoz. Egia esan, oraintxe ari ginen komentatzen, segurazki legealdi honetan kultura sustatzeko, kultura ekitaldi, ekimen berriak sustatzeko, baita kultura finantziatzeko modu berriak bilatzeko orduan, hau izan dela segurazki tresnarik egokiena. Meta proiektuari esker kultur egitasmo desberdinak agertu dira Gipuzkoan, eta oso harro sentitzen gera egindako lanaren inguruan. Momentu honetan, esan genezake, hau da, laugarren deialdia, laugarren aldia, Meta deialdia zabaltzen dugula. Momentu honetan, esan genezake, 458.000 euro inguru injektatu direla kulturan azkeneko 3 urte hauetan, kontutan hartzen baldin badira aldundiak egindako ekarpenak eta jendeak bere mikroaportazioen bitartez egindako ekarpenak. Joan den urtean, konkretuki, 157.000 euro banatu ziren, horietatik herritarrek 77.000 euroko ekarpena egin zuten eta aldundiak 70.000. 1.451 pertsonak parte hartu zuten eta bataz beste pertsona bakoitzak 55 euro inguru aportatu zituen. 46 proiektu aurkeztu ziren, joan den urtean, horietatik 15 aukeratu ziren eta 15 horietatik 14 lortu zuten behar zuten finantziazioa bere egitasmo kulturala aurrera ateratzeko. Jakina da kulturak gero eta renovazio maila altuagoa daukala, gero eta ekimen desberdin gehiago agertzen dira, eta ekimen desberdin guzti hauek behar duten lehenengo gauza, lehenengo tresna dudarik gabe da finantziazioa, eta da dirua. Horretarako beti daude esparru publikoan erakundeek zabaltzen ditugun dirulaguntzak, baina Meta dirulaguntza lerroa desberdina da. Zergatik, ahalbideratzen duelako ekimen desberdinak, plataforma kolektibo kultural desberdinak ahalbideratzen ditu ikastera nola lortu dezaketen mikrofinantziazioaren, mikroaportazioen bitartez, crowdfundingaren bitartez, nola lortu bere finantziazioa. Eta hortaz gain, formazio horretaz gain, sare sozialetan modu egokian mugitzeko erramenta guzti horiek bereganatzeaz gain lortzen dute aldundiaren finantziazioa. Jendeak jartzen duenaren beste hainbeste jartzen du aldundiak, eta horrekin lortzen dute askotan gure elkarte kulturalek aurrera egiteko beharraina dirua. Bueno, decía que estamos ante la 4ª edición de Meta. Meta es, digamos, el programa de cofinanciación de micromecenazgo cultural de Match Founding que puso en marcha la Diputación Foral de Guipúzcoa en colaboración con la Fundación Goteo al inicio de la legislatura. Esta es la 4ª edición. Podemos decir que en estos momentos, a través de este sistema, se han inyectado en la cultura guipuzcoana más de 458.000 euros. Y eso se ha conseguido formando a múltiples plataformas, proyectos, colectivos culturales a poder desarrollar con determinadas habilidades y determinados recursos las campañas para obtener a través de microaportaciones esa financiación. Microaportaciones que van acompañadas por también aportaciones de la misma cantidad por parte de la institución foral, por parte del Departamento de Cultura de la Diputación. El año pasado concretamente se repartieron hasta 147.000 euros, de los cuales 77.000 fueron aportados por la ciudadanía y otros 70.000 por la Diputación. 1.441 personas tomaron parte haciendo algún tipo de aportación y su aportación media alcanzó los 55 euros. Se presentaron 46 proyectos, de ellos se seleccionaron 15 y, como viene siendo habitual en este tipo de campañas, la gran mayoría, en este caso 14, consiguieron la financiación necesaria para llevar a cabo su proyecto. Bueno, el próximo 25 de abril arranca el plazo, bueno, hoy es 25 de abril, ¿no? Hoy es 25 de abril.
Hoy arranca el plazo y terminará el 7 de junio para presentar los proyectos de 2019. Consideramos que este es un sistema atractivo por cuanto democratiza también el acceso a la financiación pública, porque la financiación pública en este caso depende del apoyo de las personas. Las microaportaciones lo que hacen es también decidir a través del apoyo de la gente qué tipo de proyectos culturales deben ser también financiados por la institución pública. Nosotros respaldamos con la misma aportación que hace el ciudadano los proyectos culturales que esos ciudadanos deciden apoyar, y es así como pues, múltiples iniciativas han aparecido y han contribuido a la renovación del panorama y del tejido cultural del territorio en los últimos años. En este camino ha sido fundamental el apoyo de la Fundación Goteo. Como decía al inicio, tenemos con nosotros a Mauricio, que representa la Fundación Goteo, que es la plataforma a través de la cual gestionamos todo este sistema. Y la plataforma que también hace la labor de formación de todos esos colectivos para que aprendan esas habilidades, esas técnicas de búsqueda de financiación, fundamentalmente a través de Internet. Así que le voy a pasar la palabra para que nos cuente un poco cómo ve esta iniciativa, qué balance hacéis y bueno, pues un poco qué novedades tenemos para este año. Es que ricasco. Bueno, egunon, soy Mauricio Bryan, como bien ha dicho Denis, soy el codirector de plataforma junto con Cristina Moreno de Alborán. Es muy interesante y es muy gratificante poder estar aquí, incluso he tenido que hacer memoria la última vez que estuve en Donosti. He de agradecer muchísimo que casi muchos años más tarde ver una ciudad completamente diferente. Y justamente es una de las mejores ocasiones para poder celebrar el inicio de Meta, ¿no? Es algo que hace 4 años, con la primera edición, celebramos el éxito del 100% de los proyectos que se presentaron a la convocatoria. En su momento eran esos 20 proyectos, fueron todos exitosos, o sea, imaginaros el subidón que podemos tener desde la plataforma. Pensar que como fundación, aquí es la figura que puedo estar representada en mi persona, pero es un trabajo en equipo. Trabajamos realmente por hacer herramientas que nos permitan ser más éticos y más colaborativos a través de las tecnologías, ¿no? Que es algo que a veces, si pensamos en otros sistemas y en otras plataformas, pues a veces, bueno, queda ahí aparte. Hemos de agradecer estar aquí para lanzar esta 4ª edición, justamente para volver a invitar a los proyectos culturales en Guipúzcoa, para hacer ese ejercicio de colaboración y transparencia, ¿no? Queremos trabajar con las diferentes iniciativas desde lo comunitario, porque es la base sobre la cual se sustentan las iniciativas más maduras, más profesionalizadas, más abiertas y directamente entroncadas en lo que está sucediendo en el territorio, ¿no? Es de agradecer que personas con proyectos tengan el valor de echar para adelante una iniciativa que al principio puede ser pues bueno, una idea como muy fugaz, y gracias al apoyo de la Diputación realmente le da el largo recorrido, ¿no? Podemos recordar pues, proyectos que han arrancado hace 4 años, cómo están ahora, cómo han ido evolucionando y cómo han ido creciendo en ese proceso. Veréis que a lo largo de estos meses, especialmente con el lanzamiento de la convocatoria, la intención es compartir al máximo esa experiencia, ¿no? Desde los testimonios, consejos de otras campañas, personas que han estado acompañándonos incluso en diferentes eventos que hemos ido organizando, y como institución hemos ido llevando el proyecto Meta allá donde hemos podido, ¿no? Comisión Europea, el European Region Week. Ahora nos vamos a Málaga y es una iniciativa cultural y es presentar un modelo de innovación a la hora de financiar. Y justamente estar arrancando e invitando a esos proyectos pretende ser una oportunidad para iniciar un camino más a largo recorrido, y estamos muy contentos de poder disfrutar, y especialmente en esta casa. Muy bien, pues le pasamos la palabra a Pachi. Sí, bueno, yo sobre todo quería señalar, hacer un repaso por el cronograma y los principales hitos de la campaña de crowdfunding, en concreto entre abril y septiembre de este año. Como bien decía Denis, hoy, precisamente el 5 de abril, empieza la fase 1 con la recepción de proyectos, comienza el plazo de recepción de proyectos para la convocatoria. De ahí nos vamos al 15 de mayo. De aquí nos vamos...
Ya está encendido. De aquí nos vamos al 15 de mayo, donde se va a celebrar el primero de los 2 talleres de crowdfunding, una formación sobre financiación colectiva para los promotores de los proyectos. La siguiente cita sería el 7 de junio, con el fin de la fase 1, ya la selección de proyectos, ¿no? Acaba el plazo de recepción de los proyectos para la convocatoria y, como también decía Denis, se seleccionarán los que van a salir a la campaña. El 11 de julio sería el segundo taller de crowdfunding para los proyectos seleccionados, y esta primera fase acabaría, llegaríamos a la fase 2 que se produce el 19 de septiembre con los proyectos ya en campaña. Comienzan las campañas de crowdfunding de los proyectos seleccionados. Ese sería el principal recorrido el cronograma de la campaña. Comentábamos, como bien decía Mauricio antes, pues el recorrido y el éxito que han tenido algunos proyectos. Pues el de Amarenac, por ejemplo, pues es uno de los importantes. O Bang Bang Cinema, que está John Paul Arroyo también entre nosotros. Y pues eso es un poco lo que os quería comentar. Como ejemplo de uno de los proyectos que fructificó en la campaña 2018 está Maru Solores, en representación del proyecto Aztarnak, y quizás merezca la pena que nos cuentes cuál fue vuestra experiencia, si es que has podido superar el ataque de tos. Casi, que tengo un poco de alergia y me ha venido así me suele venir de repente. Bueno, euskaraz edo erderaz, igual euskaraz hasiko naiz eta gure proiektua dokumental bat da. Dokumentala, bizitzaren lehenengo faseari buruzkoa eta horrek usten dizkigun aztarnak horri buruzkoa hausnarketa bat da. Eta ni zinemagilea naiz, ideia sortu zitzaidan duela urte pare bat edo, eta batez ere Gipuzkoan eta Donostian famili batzuekin eta gero internazionalki ezagunak diren aditu batzuekin grabatuko dugu. Orduan, decía que el proyecto es Aztarnak, que es un documental sobre la primera fase de la vida, la fase que nos recordamos y las huellas que nos deja. Entonces, yo hago cine y ya desde hace un par de años tenía muchas ganas de sacar adelante este proyecto y la verdad es que con Meta se presentó esta oportunidad y nos pareció tanto a los que estábamos en el equipo como a mí, pues nos pareció una buena idea hacerlo, por lo menos poder arrancar el proyecto con la campaña de crowdfunding, porque eso, aparte de la financiación que hemos conseguido, también ha dado visibilidad al proyecto y ha generado, digamos, ya una pequeña futura audiencia. Entonces, eso hoy en día es muy importante, ¿no? Y creo que nos ha apoyado mucho en ese sentido. Sí, es uno de los aspectos, por terminar, si queréis pasamos al turno de preguntas, pero ese es uno de los aspectos que también contribuye. Evidentemente, cuando un colectivo cultural se lanza a conseguir financiación, está también dando a conocer su propio proyecto cultural, está fidelizando a futuros espectadores, usuarios. Y por último, sí decir que esta es quizás la línea de ayudas, por llamarlo de algún modo, porque yo creo que es mucho más que una línea de ayudas, donde han recalado proyectos más variopintos, donde hemos dibujado unos contornos más difusos de lo que puede llamarse cultura. Han entrado proyectos, por supuesto, de creación, como puede ser el caso de Maru, pues una creación cinematográfica, un audiovisual, pero también proyectos vinculados con la divulgación científica, es decir, con la historia. Han entrado, digamos, proyectos variopintos, algunos vinculados también un poco con el deporte. Tratamos de que esté en el ámbito de la cultura, pero en un sentido, digamos, amplio, ¿no? Y no establecemos, digamos, unos lindes demasiado rígidos para que cualquier proyecto que merezca la pena, tenga una mínima capacidad de contagio y de arrastre, pues pueda verse beneficiado. No sé si tenéis alguna pregunta. ¿Límite? Sí. ¿Hay algún límite? ¿O se pueden presentar todos los proyectos que se quieran?
Si no me equivoco, corregirme, pero si no me equivoco no hay ningún límite, es decir, todo el que quiera puede acudir a los talleres. Claro, a ver, cuando están directamente publicadas las bases, para esta edición son 15 proyectos los que se seleccionaron para este programa de impulso con el riego de match funding de la Diputación. Así que en la recepción de proyectos, cuantos más mejor, por favor. O sea, este es el ejercicio de poder difundirlo y luego a partir de ahí. Digamos que es en los talleres donde se produce la criba, o criba, por llamarlo de algún modo. Las bases están publicadas y sirven de referencia. Es un poco el scoring sobre el cual los proyectos que se presentan directamente con los talleres. El ejercicio de los talleres, la razón por la que hay dos específicamente es el primero para dar igualdad de oportunidades para un proyecto que es más maduro y otro que es menos maduro. ¿Vale? Sobre eso se construye un poco una iniciativa, una propuesta. ¿Qué es eso del crowdfunding o el micromecenazgo, ¿no? Esto es para las palabrejos en inglés, que son tan fantásticos. Y sobre ello plantear la estrategia. Se presentan proyectos y aquellos proyectos seleccionados van a un segundo taller donde se preparan específicamente con la comunicación como eje estructural de todo el taller, para realmente tener todas las herramientas necesarias para hacer una campaña obviamente exitosa, ¿no? Ese es un poco también uno de los ejercicios con el match funding, es un ejercicio de transferencia de información y conocimiento de otras campañas que han estado anteriormente, de los trucos y saberes y consejos que pueden venir, ¿no? Y sobre los cuales las campañas luego asumen y asimilan como parte de su proceso. Entonces, también es un proceso, aquí no es fácil, es un maratón. O sea, hacer campaña es estar preparado para comunicar desde el día 1 hasta el final de campaña. Entonces, eso requiere ahí. Bueno, aquí es loable siempre tener una campaña que lo cuente ella. Bueno, más que desde el día 1 de la campaña, ya una preparación previa para el día 1 pues poder lanzar la campaña en condiciones. Y bueno, la verdad es que el taller nos ayudó mucho. Y bueno, cuanta más información se pueda tener acerca de lo que supone una campaña de crowdfunding, pues mejor, porque sí, es bastante duro y hoy en día pues ya hay muchas campañas de crowdfunding y bueno, pues realmente hay que diseñar una estrategia, hay que hacer una comunicación y hay que dedicarle un tiempo a ello también. Son dos fases. El fase hasta el mínimo, del mínimo que son hasta 40 días y luego en un proceso, justamente en Meta, lo está establecido dentro de las bases y criterios. Tenemos hasta un plazo de 40 días, pero en este caso se ha reducido y está publicado en proceso. Cuando dice el mínimo es que cada proyecto cultural establece cuál es el mínimo con el cual podría salir adelante. Puede que es la puntualización. Hay un ejercicio de que podemos imaginarnos que un proyecto necesita financiación en general y luego hay que hacer reflexionar de una manera madura y concisa de cuál es el mínimo necesario para lanzar tu proyecto, aunque sea en una versión muy en crudo, y luego ir a por el óptimo, que es casi la guinda del pastel, ¿no? Aquellas cosas, si nos imaginamos un caso de un documental, pues mira, con unas cámaras, un poco de equipo, lanzo con un mínimo, pero me gustaría tener un sonidista, en vez de una cámara tener dos más, entonces esto ya va a por el óptimo, ¿no? Que esto es justamente con los resultados que tienen los proyectos que participan en Meta, los resultados de recaudación son más altos y también más rápido llegar a ese mínimo. Pensar que aquí en la campaña del mínimo al óptimo tienes que llegar al mínimo condición sine qua non para ir a por el óptimo. Es a todo nada, es poner la carne en el asador, ¿no? Durante esos 40 días y realmente hacer un ejercicio de palanca con toda tu comunicación, trabajando y pensando en la comunidad a la cual vas a trabajar, bueno, vas a dotar, ¿no? de tu iniciativa y hacerlos partícipes incluso en el proceso de la creación del proyecto para cohesionar la comunidad al tiempo que estás publicando, lo estás comunicando, lo estás evidenciando tus objetivos más a corto, medio o largo plazo, ¿no? Y con la excusa final de la financiación, que eso es otra cosa. Bueno, y por último, la gran novedad también de esta convocatoria de este año es que está en vigor ya la nueva norma de mecenazgo cultural.
la nueva norma foral de mecenazgo cultural en Guipúzcoa que afecta de lleno al micromecenazgo, porque está reconociendo hasta un 35% de desgravación en el IRPF desde el primer euro aportado, siempre y cuando hablemos de un proyecto cultural. Un proyecto cultural que tiene que reunir una serie de condiciones, pero que en este caso todos los proyectos de Meta están incluidos. ¿Por qué? Porque ya están financiados también por la Diputación, por lo cual se supone que hay una criba y hay un reconocimiento del valor o de la relevancia cultural o, en fin, de estas iniciativas, ¿no? Cuando estamos hablando de que se han aportado en los últimos años más de 450.000 euros, o que se vaya a ejecutar, que sea, no sé, algo. A ver, en principio, lo que se tiene que hacer es presentarse a los talleres. O sea, primero de todo es presentar la idea en el taller, escribir todo lo que es el proyecto, especialmente con las bases, es la mejor referencia que tenemos para orientar cualquier detalle. Pensar que es toda la plataforma, lo que es goteo.org, son todo proyectos sociales, distribuidos por diferentes ámbitos, y en este caso concreto con el foco especial en cultura, pero tienen que tener ese compromiso social, ¿no? Sí, como bien ha mencionado Denis, las diferentes categorías que entran dentro de este ámbito de Meta y Meta con el foco en cultura es transversal, ¿no? Podemos imaginarnos que las diferentes propuestas, hablamos de ecología, hablamos de inclusión social, hablamos de accesibilidad, hablamos de una cultura en clave diferente, ¿no? Haciendo un modelo también de participación dentro del ámbito de cultura mucho más transversal y plural. Bueno, aquí no sé si he respuesto. Me he dejado caer. Ez dut uste. Lau mila eta zazpiehun euroko muga ia berria dan, ala ez dan berria. Es uste berria denik, ez? El tope de 4.000 y pico euros. ¿Perdón? El límite de aportación del Departamento de Cultura por cada proyecto será de 4.700 euros por proyecto. Sí, pensar que justamente la repartición del fondo que pone a disposición la Diputación se reparte equitativamente en los diferentes proyectos que se reciben. No sé, hablamos de 15 proyectos, se asigna una aportación máxima de la Diputación, por eso las aportaciones que reciben los proyectos muchas veces van más allá de ese 2x2, ¿no?, que comentábamos. Y si un proyecto no es exitoso, ¿vale?, ese fondo vuelve al fondo de la Diputación y se vuelve a conectar al riego de los otros proyectos que están en una segunda ronda, ¿no? Entonces hay un ejercicio también de efectividad presupuestaria evidente, ¿no?, siendo justo, equitativo, y luego a partir de ahí viva el algoritmo, ¿no? Con un propósito, por favor, con un propósito. Lo que pasa es que consultando, es que yo no entiendo tampoco, consultando la tabla del año pasado, la aportación de la Diputación hay casos en que supera esos 4.500. Por lo que comentaba, justamente si un proyecto no es exitoso en la primera ronda, ese fondo que pone a disposición la Diputación no se ha gastado, vuelve a una segunda ronda. Y se reparte entre el resto, con lo sí cual que ha sido exitoso. pueden superar ese máximo. Ese máximo, exacto. Es por esa razón. ¿Entiendes? Sí. Por eso es tan interesante también hacer el ejercicio de primera ronda y segunda ronda, ¿no? Porque en la primera, que todos los proyectos sean exitosos es el gran puntal de todas las propuestas, ¿no? Prepararlas bien, adecuarlas bien, comunicar a su comunidad y comprometer a su comunidad es el punto de partida. Si un proyecto no es exitoso en esa primera ronda, significa que algo ha fallado. Si hay una apuesta tan fuerte en este modelo de innovación a la hora de financiar a través del mecenazgo, como es el caso de la Diputación, pues qué mejor que decir, bueno, hacer un ejercicio de efectividad, ¿no? Si ese proyecto no es exitoso, no reciben esos fondos y se revierten en aquellos que sí que lo han sido, ¿no?, y que siguen a por una segunda ronda y van a por
la guinda del pastel que os mencionaba, que es el óptimo, ¿no? Pues, qué mejor. Está en la nota, antes no lo he dicho, pero en estas 3 convocatorias ya han visto la luz 49 proyectos a través de este sistema. Sí. Los números son aburridos, siempre decir números, pero hay que evidenciarlo. En Goteo, con más de 1.200 proyectos que se han financiado en la plataforma, pensar que el retorno, bueno, lo que son el ratio de éxito es un 76% de proyectos. En el caso de Meta, en la primera edición fue el 100% de los proyectos. Y en las 4 ediciones que llevamos... En las 3. Yo creo que renovaremos números. Estamos por encima de los 90%, el 90%, bueno, 92 y pico por ciento en estas 3 ediciones. O sea que imaginaos que, bueno, la tasa de éxito es de mención. Oso ondo. Besterik ez bada, hemen utziko dugu. Mila esker. Eskerrik asko.